que es la valoración del paciente en la unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? La valoración del paciente en sí va a cambiar muy poco. Todos los pacientes se deben de valorar, estén o no en la unidad de cuidados intensivos, desde cuando va a la consulta, desde cuando ingresa a urgencias, cuando ingresa a hospitalización. En cada turno tenemos que valorar a los pacientes, sean de terapia intensiva o no. Sí, dentro del examen físico, aquí podemos encontrar, por ejemplo, hablando estrictamente en el cuidado de pacientes críticos, pues este se va a extender mucho más y va a incluir tanto el paciente como la unidad en donde se encuentra el paciente. ¿A qué voy con esto? Que aparte de nosotros examinar al paciente, tenemos que examinar el entorno del paciente. Por ejemplo, monitores, el ventilador mecánico, las bombas de infusión. Muchas veces hacemos mucho, la hacen mucho de todos cuando algún medicamento o una bomba de infusión o alguna solución no está membretada. ¿Pero esto qué? Muchas veces está la pura solución, pero no sabemos qué tiene esa solución. A lo mejor tiene electrolitos, a lo mejor tiene norepinefrina y está pasando a 80 por hora, ¿no? Entonces, es por eso que tienen que evaluar tanto al paciente como al entorno del paciente. ¿Para qué? Muchas veces en las carreras se intubó el paciente de emergencia y se les olvidó conectar el ventilador mecánico a la toma de oxígeno, ¿sí? O a la corriente. ¿Y qué va a pasar? Si se les olvidó conectarlo al oxígeno, pues no va a mandar el oxígeno que ustedes le programen al ventilador. Y si se les olvidó conectarlo a la corriente, pues hasta que la pila del dispositivo se acabe, pues se va a apagar. ¿Y qué va a pasar? Ya no va a mandar ni va a ciclar, ¿no? Es por eso que hay que verificar todo el entorno y al paciente también. Antes de empezar la evaluación física, lo que siempre nos dicen y lo que nos fastidia mucho que el departamento de enseñanza, ahí está, lavado de manos, pero está comprobado de que es más económico y todo el mundo lo puede hacer y salva muchísimas vidas. ¿Por qué? Porque evitamos las infecciones intrahospitalarias. Hay que ver si el paciente está aislado. ¿Para qué? Para ver las medidas de seguridad tanto para nosotros como para el paciente. Si está aislado, hay que indagar o hay que preguntar, ¿por qué está aislado? ¿El paciente es inverso? ¿El paciente está inmunodeprimido? ¿O el paciente tiene alguna bacteria multidrogoresistente por contacto? ¿Tiene alguna enfermedad de aerosoles, influenza, COVID, etcétera? Es por eso de que debemos de preguntar o de ver si el paciente está aislado. Y si está aislado, que por fuera se vea perfectamente el tipo de aislamiento que este tipo de pacientes van a tener. Adecuado equipo de protección personal. Yo sé que hay mucha escasez en muchos hospitales de equipo de protección personal, pero siempre tratar de traerlo. ¿Para qué? Para tanto protegernos nosotros como proteger al paciente. Por eso es muy importante saber si tiene algún tipo de aislamiento. Si el paciente está inmunosuprimido, nosotros traemos, no sé, no portamos el cubrebocas y traemos alguna enfermedad respiratoria, que este paciente tenga por seguro, o si no nos lavamos las manos y manipulamos al paciente, ¿cuántos pacientes no vemos que entraron por ejemplo, una quemadura o un gran quemado? ¿Qué va a pasar? Este tipo de pacientes casi siempre se infectan con alguna bacteria o multiorganismo o microorganismo, perdón, propio de la unidad de cuidados intensivos, Acinetobacter, Pseudomonas, etc. ¿Por qué? Porque ya es la flora que habita en cada uno de los hospitales y si no nos lavamos las manos de paciente en paciente, si no nos lavamos las manos de procedimiento a procedimiento, ese paciente se va a infectar. ¿Es una UCI abierta o una UCI cerrada? ¿Sí?
la clase pasada ya vimos la UCI abierta y la UCI cerrada. Esto es importante para ver si es una UCI que está cerrada, pues va a estar una cama por cubículo y va a tener su puerta corrediza, ¿sí? Se va a poder aislar ese paciente muchísimo más fácil que en una UCI abierta. Como les digo, hay diferentes UCIs aquí en Tijuana, que hay muchas que solamente los divide una cortina, o hay veces que está solamente el cubículo, lo divide un pedazo de tabla roca, y eso mismo, y los aíslan ¿con qué? Pues con sábanas, ¿no? Este no es un aislamiento adecuado, ¿sí? Y es muy importante verificar qué tipo de UCI es. ¿Se permiten familiares? ¿Qué pasa? Estamos a años luz de que esto suceda aquí en México, ¿sí? No sé para el sur si se permitan familiares. ¿Esto a qué voy? De que la mayoría de los pacientes va a ser delirio en la UCI, ¿sí? Sobre todo en las UCIs que no tienen ventanas, que no les pega el sol, y más si no les apagan la luz en la noche, si tienen medicamentos como sedación, analgesia muy fuerte como fentanilo, etcétera. Estos pacientes y más si llegan y no le dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches, ubicarlos todos los días a cada turno. Buenos días, son las 7:20 de la mañana, ya amaneció. O en la tarde. El paciente muchas veces pierde la noción del tiempo, entonces eso va a aumentar el riesgo de que el paciente haga delirio. Entonces, si se permiten familiares, eso en la mayoría de las ocasiones les va a ayudar a los pacientes a que hagan menos delirio. En la primera aproximación que vamos a tener, nosotros vamos a verificar si el paciente está agitado o no. ¿Esto para qué nos puede servir a nosotros? ¿Sí? Si a lo mejor el paciente entró consciente, orientado, pero desarrolló agitación psicomotriz dentro de la unidad de cuidados intensivos. Recuerden, de por sí el paciente ya está en una unidad de cuidados intensivos, el paciente entra en ansiedad. ¿Por qué? Porque no sabe qué va a pasar, no sabe si se va a deteriorar o se va a recuperar. Entonces, muchas veces puede haber periodos de agitación psicomotriz. Esto es muy importante, tanto para protección del paciente como para protección de nosotros. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces nos puede llegar a agredir, o él se puede incluso arrancar el catéter central, la sonda vesical, se va a querer parar, se nos puede caer. Entonces, eso va a incrementar los riesgos hacia nosotros y hacia él. Está muy acostado en la cama. ¿Qué va a pasar si este paciente está completamente acostado? ¿Qué riesgos puede tener este paciente? Principalmente broncoaspiración, ¿sí? Y más si tiene dieta ese paciente. El monitoreo muestra alguna anormalidad urgente. Se ve alguna arritmia en el monitor. La presión arterial es la adecuada. Si nosotros observamos alguna anomalía en el monitor o en la monitorización del paciente, lo primero que tenemos que revisar es al paciente, ¿sí? Porque muchas veces se le desconectó un electrodo, lo trae donde no le importa a nadie, pegado en la ropa. Entonces, muchas veces eso nos da falsos positivos o falsos negativos. Entonces, verifiquen al paciente. Si ven que el monitor está aquí, ¿cómo se siente? Ya verifiquen el monitor. Pues el cable anda por donde nadie le importa. Le conectan el monitor y ya el trazo es normal, ¿no? Por eso es la importancia del entorno y de que se familiaricen con el equipo electromédico que tengan en sus unidades hospitalarias. Suena alguna alarma, a veces uno llega a la terapia intensiva y es un sonadero de alarmas por todos lados. Hay que saber identificar qué tipo de alarma. Es la cascada o es la unidad térmica del ventilador. Es la alarma del ventilador mecánico. Es la alarma de la frecuencia cardíaca. Es la alarma de esto. Familiarícense con las alarmas. ¿Qué pasa? Somos muy cómodos. ¿Está sonando alguna alarma del ventilador?
Vámonos, hay que subirla a tope, hay que bajarla a lo que dé. ¿Para qué? Está muy enfadosa esa alarma, ¿ok? Las alarmas son por algo y vienen incluidas por algo en los equipos electromédicos. ¿Para qué? Para si nosotros le programamos una alarma, por ejemplo, algo tan sencillo, la frecuencia cardíaca, que empieza a sonar a partir de que llegue a 100. El paciente a lo mejor está sedado, está intubado y no había estado taquicárdico. Si la alarma está desactivada, estamos enfocadas en otro paciente o estamos haciendo la nota de enfermería, qué sé yo, y de una hace una taquicardia supraventricular, se va a 170, no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos las alarmas apagadas, ¿sí? Entonces, las alarmas existen por algo y no hay que desconectarlas, o hay que familiarizarnos con las alarmas que tenga cada equipo electromédico de las unidades hospitalarias donde ustedes laboran o donde vayan a laborar. ¿Hay algún olor específico que llame la atención? Aquí pone de ejemplo el olor a melena, o si el paciente gran quemado tiene un olor característico que no tenía, ni que es propia de la quemadura, caray. O si el paciente, el turno anterior, ven que no olía nada, y que de repente huele a melena, el olor a melena es muy característico, ¿sí? Entonces, caray. Entonces, hay que ver si huele a algo extraño en la habitación también. Algún medicamento que a lo mejor se desconectó algún lumen y se está derramando el propofol en el piso. Todo eso es parte de la valoración del paciente. Dentro de la evaluación del estado mental, vamos a determinar el nivel de conciencia y el déficit neurológico, ¿sí? Muchas veces los pacientes están sedados, están intubados, están sedados profundamente, no en la mayoría de los casos, pero la mayoría de los pacientes va a cursar que ingresa a una terapia intensiva, va a estar intubado y sedado, ¿sí? No quiere decir que todos los pacientes que estén bajo ventilación mecánica vayan a estar sedados, ¿ok? Hay muchos pacientes que solamente se intubaron para protección de la vía aérea, o para, por ejemplo, los que llegan intoxicados por fentanilo, ¿sí? Esos pacientes, como no hay en muchas de las ocasiones naloxona, se intuban y no se le pone ningún tipo de sedación, se espera que se le pase el efecto del fentanilo, y a veces ellos mismos se arrancan el tubo orotraqueal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya les pasó el efecto. Caray, ¿qué pasa? ¡Pum! Y se van como si nada. Es increíble, pero es cierto. Entonces, ahorita vamos a ver la escala RAS y otra escala para el déficit neurológico en pacientes conscientes, ¿cuáles conocen? Por ejemplo, una muy usada. Exactamente, sí, que originalmente se inventó para el traumatismo craneoencefálico, pero que bien se puede usar para cualquier tipo de pacientes, que aunque no sea de TCE severo. Hay que saludar, hay que explicarle al paciente, aunque el nivel de conciencia esté deprimido o esté intubado y sedado profundamente, hay que ubicarlo siempre en tiempo, lugar, persona. Fulanito de tal está en fulano hospital, son las 7 de la mañana, son las 8 de la noche, yo me llamo Felipe, le voy a hacer esto, etcétera. Sí, hay que hablarle a los pacientes, no nos cuesta nada. Si le vamos a hacer, por ejemplo, alguna exploración de abdomen, alguna exploración de genitales, hay que explicarle muy bien, y de preferencia, si hay compañeros o compañeras, ¿sabes qué ven? O si van a poner una sonda vesical, háganlo acompañado. ¿Para qué? Para protegernos entre nosotros, y porque hay muchos pacientes que se van a topar con todo, y más si son, por ejemplo, si soy hombre y le voy a poner una sonda vesical a una mujer, o viceversa. Siempre hay que meter, por ejemplo, a una enfermera, a una compañera, de preferencia, si no, pues a un compañero que esté de testigo de lo que vayamos a hacer. Eso es para protegernos nosotros. En pacientes con ventilación mecánica, no suele utilizarse el score Glasgow, dado que el paciente no tiene respuesta verbal, sino que se recomienda la evaluación neurológica 4 score, que ahorita vamos a ver. Esta es la escala RAS, ¿sí? Va hasta +4 a -5.
El 0 es tranquilo, alerta. El -1 es adormilado. -2 sedación ligera. -3 sedación moderada. -4 sedación profunda. Y -5 sedación muy profunda. +1 es ansioso. +2 agitado. +3 muy agitado. Y +4 combativo, ansioso y violento. Yo creo que los que tenemos experiencia hospitalaria nos hemos topado desde el -5 al +4. ¿Sí? Desde el que llega todo psicótico porque se puso o viene muy drogado con cocaína, etcétera. Va a ser gente de todo el mundo y nos va a querer golpear, nos va a querer hacer de todo. Y está desde el que sale de una craniotomía, que está en -4, -5. Como les digo, no todos los pacientes que vayan a estar sometidos a ventilación mecánica van a estar sedados completamente, ¿sí? Son muy pocas las patologías que te van a indicar una sedación profunda. Un ejemplo muy claro de ella: paciente neurocrítico con cráneo hipertensivo, túmbalo. Que el paciente no tenga ningún tipo de esfuerzo. ¿Por qué? Para disminuir el edema cerebral y evitar que suba la presión intracraneal. Otro de los casos específicos de sedación profunda es síndrome de distrés respiratorio agudo. Pacientes que tengan alguna patología pulmonar, COVID, influenza, neumonía adquirida en la comunidad, neumonía atípica. Esos pacientes están críticos y hay que dejar que el pulmón descanse. Hay que sedarlo, incluso le van a poner bloqueo neuromuscular, cisatracurio, becuronio, etcétera. ¿Para qué? Para que no tengan ningún tipo de mecánica ventilatoria y que el ventilador haga todo el trabajo por el paciente, ¿sí? Algunos posquirúrgicos que hacen choque séptico, también hay que sedarlos profundamente, ¿sí? Son muy pocas las patologías que van a sedar al paciente profundamente. A lo mejor no necesita sedación y solamente le damos ansiolisis y analgesia, ¿sí? Desmetomidina más fentanilo o buprenorfina para que el paciente no tenga dolor y esté tranquilo y no esté ansioso. Y la escala Ramsay también, esta va a valorar el estado de sedación del paciente, ¿sí? En muchos hospitales utilizan esta, en otros utilizan esta, ¿sí? El número 1 va a estar despierto, ansioso, agitado, no descansa. El número 2, despierto, cooperador, orientado y tranquilo, que así que quisiéramos que estén todos los pacientes. El número 3, dormido con respuesta a las órdenes. El número 4, somnoliento con breve respuesta a la luz y al sonido. El 5, dormido con respuesta solo al dolor. Y el 6, profundamente dormido sin respuesta a estímulos. Más adelante van a ver todas las escalas más utilizadas en la unidad de cuidados intensivos. Yo solamente les voy a dar, para que se den una idea de cuál es la escala RASS en este tipo de pacientes. Y esta es la escala FOR, si le quieren tomar foto. Vean que también valora la respuesta ocular como la de Glasgow, valora la respuesta motora como la de Glasgow, pero aquí incluye reflejos de tronco y la respiración también, ¿sí? Eso es lo que va a cambiar respecto a la escala de Comas Glasgow. De 0 a 7, lesión cerebral severa. De 8 a 12, lesión cerebral moderada. Y mayor de 12, lesión cerebral leve. En este artículo se valora al paciente cefalocaudal. Ustedes pueden valorarlo cefalocaudal por aparatos y sistemas o en base a la patología que esté cursando el paciente en ese momento. Un ejemplo, el paciente neurocrítico. Les hablo mucho del neurocrítico porque me gusta mucho el neurocrítico. Por ejemplo, el neurocrítico, ¿qué me interesa más al llegar yo con mi paciente de un neurocrítico? Intubado, sedado, profundo. Exactamente. Reacción pupilar. Si en otro turno estaban las pupilas normales mióticas y llegas al día siguiente y una pupila está abierta y otra cerrada, ah caray, algo está pasando a nivel cerebral. A lo mejor
volvió a sangrar el paciente del cerebro, a lo mejor no está bien sedado, a lo mejor si es un AVC hemorrágico volvió a viciarse ese paciente. Entonces ustedes van a decidir si se van cefalocaudal por aparatos y sistemas o en base a la patología que el paciente esté cursando en ese momento. En este caso nos vamos a ir cefalocaudal. En el examen de la cabeza, ¿tiene los ojos abiertos? Muchas veces los pacientes están sedados o están ligeramente sedados y tienen los ojos abiertos. Hay que ver muy bien eso. ¿Por qué? Porque recuerden que a lo mejor no van a poder cerrar los ojos. ¿Y qué va a pasar con el ojo? Se le va a secar, ¿sí? Entonces hay que cerrar los ojos en la medida de lo posible. Muchas veces los pacientes pueden perder el ojo, la retina, o pueden quedar con daños muy severos del ojo. Están demasiado hematosos y no los pueden cerrar, en este caso los ojos. Son las pupilas iguales y reaccionan a la luz. Muy importante la valoración de pupilas. El paciente tiene una sonda naso u orogástrica. Si la respuesta es sí, hay que verificar, está desplazada, la miro muy afuera. Antes de iniciarle la dieta o la alimentación, es muy importante verificar si la sonda aún se encuentra en el estómago o se salió. Porque si ustedes o nosotros le damos alimentación vía sonda naso u orogástrica y la sonda está de fuera o está muy salida, ¿a dónde creen que se va a ir? Si el neumotaponamiento del tubo traqueal, si está intubado, ¿a dónde creen que se va a ir la alimentación del paciente? Al pulmón. ¿Y qué va a pasar? Se va a complicar este paciente, va a ser neumonitis y va a ser un desastre. Y si el paciente está consciente y tiene nasogástrica u orogástrica y el nivel de conciencia no es el adecuado, a lo mejor el paciente se la va a jalar un poco, lo movimos, se salió un poco y no nos dimos cuenta, lo mismito, pero en el paciente consciente se va a broncoaspirar, lo vamos a tener que intubar y va a ser un rollo. Entonces, si tiene sonda naso u orogástrica de alimentación, hay que verificar que esté permeable, que esté en estómago aún. Recibe alimentación enteral o la sonda está de derivación, ver si está de derivación, ver las características. Igual como la sedación, la alimentación enteral en los pacientes, ya en la actualidad, al paciente se le nutre casi desde que llega a la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Son muy pocas las patologías que van a indicar ayuno continuo. Un ejemplo de ayuno continuo, por ejemplo, pacientes que se sometieron a cirugía de abdomen muy reciente, que les quitaron una resección de intestino, 1 metro, 30 centímetros, etc. O que estén en choque séptico severo y que tenga alguna sepsis abdominal, etc. A lo mejor a esos pacientes hay que aguantarlo un par de días. Exactamente, las pancreatitis severas. Incluso hay algún tipo de las pancreatitis no tan severas que les puedes dar sorbitos de agua o dieta líquida, ¿sí? Entonces, ahora desde que entra en la unidad de cuidados intensivos, ¿cómo está su función? Hay que iniciarle la dieta la polimérica, que es la más utilizada y la más recomendada por su alto nivel de proteínas. Y si está de derivación la sonda naso orogástrica, si está conectada a una bolsa recolectora de orina, hay que ver de qué características, en dado caso de que salga algún tipo de contenido gástrico, a lo mejor el paciente empieza a sangrar y se va a ver la sangre ya con sangrado de tubo digestivo con gasto en la sonda. Y si no, contenido alimenticio o solamente contenido de jugo gástrico. Está intubado con ventilación no invasiva. ¿Esto por qué? Si tiene ventilación mecánica invasiva, hay que verificar que el tubo endotraqueal o la máscara de ventilación no invasiva no esté causando lesiones por presión. Sobre todo en los hospitales públicos,
Pues no hay de esos fijadores de tubo traqueal bonitos que tenemos en la priva. ¿Y con qué fijamos los tubos? Con tela agresiva, ¿verdad? Entonces, muchas veces, no, es que no quiero que se me salga el tubo. ¿Qué va a pasar? Van a terminar como el guasón, ¿sí? Todos marcados con úlceras por presión, porque a lo mejor pasó los 3 turnos con la misma fijación y no nos dimos cuenta. Entonces vamos a causar una lesión por presión ahí. Los que tienen la máscara no invasiva, de por sí es sumamente incómodo colocar la no invasiva. ¿Por qué? Porque tiene que estar bien sujeta, no tiene que haber fugas para que sea efectiva. El paciente está todo ansioso y aparte está sumamente apretada, le vamos a causar una lesión y no se va a dejar el paciente colocar la máscara no invasiva. El neumotaponamiento, el globo del tubo orotraqueal, lo ideal es que esté entre 20 a 30 centímetros de agua o de 15 a 22 milímetros de mercurio. Hay dispositivos en la actualidad que se utilizan para medir el nivel de neumotaponamiento, si está bien insuflado o no el globo. Hay unos dispositivos que te marcan en centímetros de agua, otros en milímetros de mercurio. Familiarícense con lo que tengan en sus unidades hospitalarias. Y en la mayoría de los hospitales los tenemos en las unidades de cuidados intensivos. Me ha tocado ver incluso en hospitales públicos que ya se cuenta con este aditamento para verificar el neumotaponamiento. Y hay que verificarlo por turno. El tubo está en 20 a nivel de arcada dentaria. ¿Está en posición adecuada? ¿Cómo lo determino? Ajá, auscultación es una. Si está muy metido el tubo orotraqueal, a lo mejor se va a escuchar solamente un pulmón, ¿sí? Si está muy fuera, también, ¿no? A veces. Más allá de que es fundamental consignar a qué marca o en qué número está de la arcada dentaria, el tubo orotraqueal, su correcto posicionamiento debe confirmarse mediante unos rayos X de tórax. En la imagen podemos ver la punta del tubo orotraqueal aquí, que está aproximadamente 4 centímetros de la carina, ¿sí? Entonces está muy de fuera. ¿Qué hacemos? Le sacamos el aire, métele 2 centímetros, métele 1. Toma la otra placa. ¡Bum! Ah, está bien. Auscultamos, ápice, base, ventila bien. Ahí lo fijamos. Insuflamos otra vez. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente se está moviendo de turno en turno, que para bañarlo, que para cambiarlo, que se evacuó, que le tomaron unos rayos X y ¡pum! Y jalaron el... hay muchos que les gusta amarrar los circuitos del ventilador en el barandal. ¡Pum! Vámonos, va para afuera el tubo. Entonces, es mucho. No solamente nosotros interactuamos con esos pacientes. Llega el de rayos X, llega el de laboratorio, llega el de nutrición, llega el médico, llega el fisioterapeuta. Entonces, está en constante movimiento. ¿Sí? Por eso la valoración de verificar por turno la correcta colocación del tubo orotraqueal. En el cuello, ¿tiene traqueotomía el paciente? ¿O cuenta con collarín cervical? Sí, ¿por qué? Se lesionó las cervicales, se lo puso porque se mira muy bonito, tiene fractura de cervicales, solamente fue esguince cervical, etc. ¿Tiene traqueotomía? No, o sí. ¿El tamaño del collarín es adecuado? ¿El cuello crepita o está deformado? ¿Tiene ingurgitación yugular? ¿El paciente tiene una vía central yugular o subclavia? Esta es la ingurgitación yugular, ¿sí?
cuando se puede ver francamente cómo las venas del cuello se ven de esta manera. Existen 3 grados. El primer grado se observa aquí. Esta no llega a atravesar el esternocleidomastoideo. Segundo grado, esta va a sobrepasar el esternocleidomastoideo. Y el tercer grado se extiende hasta la base del maxilar inferior, ¿sí? ¿Qué va a causar la ingurgitación yugular? Taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión. Puede el paciente incluso hacer neumotórax a tensión y el paciente estar como si nada y ¡pum! Se le ponchó un pulmón, ¿sí? Esto puede pasar. Y este puede ser uno de los indicativos de que algo no está bien en el paciente. Dentro del examen del cuello, ¿qué otras cosas podemos valorar? Muchas veces el paciente tiene un catéter central y no nos damos cuenta hasta que va a finalizar el turno o que vamos a cambiar alguna infusión. ¿Por qué? Porque no llegamos a valorar al paciente. Ya que si el paciente muchas veces está, o lo tuvimos un día antes, o ya es paciente conocido del servicio, pero a lo mejor el catéter ya cumplió su función, o se tapó, o tuvo algo, o muchas veces por cortar la fijación de tela adhesiva, cortamos el central, pues hay que cambiarlo, ¿no? Y se lo cambiaron de lado, o se lo pusieron subclavio o femoral, ¿sí? Entonces, es por eso que hay que valorar al paciente turno por turno. La traqueotomía. ¿Alguien ha tenido pacientes con traqueotomía en su vida? ¿Intubados o no? Levanta la mano. Estos pacientes, sobre todo cuando ya son traqueostomías de larga duración, ¿qué pasa con las traqueostomías? Se tapan en un segundo, se tapa. ¿Por qué? Más si no hay una adecuada humidificación, sobre todo. Hacen tapones y esos tapones ponen al paciente en aprietos. Dentro del examen del tórax, se expande adecuadamente, es simétrico o es asimétrico. Se palpa efisema subcutáneo y, como les digo, pueden llegar a desarrollar muchas veces neumotórax los pacientes, sobre todo cuando están en ventilación mecánica o cuando tienen alguna patología pulmonar. ¿Qué me puede desencadenar efisema subcutáneo? Pues un neumotórax principalmente. No verifiqué o no programé el ventilador mecánico adecuadamente. Le programé un volumen tidal que no es el ideal. Van a aumentar las presiones pulmonares. Podemos llegar a ocasionar un barotrauma en ese paciente, que el pulmón colapse debido a las presiones tan altas pulmonares. ¿Tiene tubos de drenaje pleural? Si los tiene, ¿de qué característica es el líquido que está saliendo? Si es hemático, amarillo, si está indicada la succión o no. A lo mejor ya está derivación o te indica succión continua. Auscultar los campos pulmonares para encontrar crepitaciones, sibilancias, etc. Los ruidos cardíacos, y que ya tiene muchísimos años implementándose, pero que hasta ahora está en boga o muy de moda, o que todo el mundo se quiere especializar en la ultrasonografía, pues va a ser un gran aliado en la UCI el ultrasonido. ¿Para qué le pueden hacer ultrasonido de lo que se imaginen? Abdominal, torácico, de miembros pélvicos, para ver si el paciente, si el paciente está encharcado, si el paciente tiene agua de más. Examen de ultrasonido del corazón,
ultrasonido de la vaina del nervio óptico, ultrasonido en los pacientes neurocríticos de las arterias principales del cuello, etcétera. Se puede hacer ultrasonido de todo. Sí, y es muy importante pues estar familiarizado en la insonación. A lo mejor no ser expertos, pero acercarnos cuando se esté haciendo y preguntarle a los médicos o al que insone al paciente algún posible hallazgo que haya encontrado para que nosotros estar atentos de eso. En los brazos vamos a buscar si están simétricos, signos de trombosis venosa. ¿Tiene accesos periféricos? ¿Los ocupa? Si ya tienes un central de 3 vías, si ya tienes el catéter PIC de 3 vías, ¿ocupas el periférico? Recuerden, entre menos el paciente esté invadido, mejor. Si no lo necesita, hay que quitárselos. Que más que nada, yo alego mucho lo de los catéteres periféricos en la UCI, cuando les van a pasar el medio de contraste intravenoso. Les digo, no están contraindicados pasarlo. No, pero quiero acceso periférico. Por eso, ¿pero por qué? Ya el paciente viene, ya el paciente está todo hematizado, ya no le encuentras venas o está muy difícil de encontrarles venas. Y quiero catéter periférico, si no, no lo voy a hacer la tomografía. Exactamente, pide un calibre grueso. Entonces, es un dilema. O sea, ¿pueden pasar medio de contraste? Sí, sí pueden. ¿Cuál es la justificación que ellos dan? De que si el paciente tiene una reacción al medio de contraste, va a ser más severa porque va directamente a la vena del corazón, ¿sí? Pero no está contraindicado. La mayoría de los catéteres PIC en la actualidad puedes pasar en medio de contraste sin problemas por un lumen específico, ¿sí? Que te lo marca ahí. En muchos te dicen no contraste, y en otros sí te marca que puedes pasar medio de contraste. Y ahorita las máquinas actuales te dicen los milímetros de mercurio al cual debes de pasar el medio de contraste, ¿sí? Ya es muy raro que te lo pasen a jeringazo. Hay un aparato especial para ello. ¿Tiene signos de flebitis? ¿Tiene línea arterial el paciente? Muchas veces la tienen en la radial. Vamos a examinar el acceso. Vamos a comprobar que esté permeable. Vamos a evaluar la perfusión de la mano y vamos a comparar con la mano opuesta. Porque muchas veces no somos tan habilidosos para poner líneas arteriales y estamos pique y pique y pique y pique y pique al paciente. Le picamos los tendones. El paciente termina todo hematizado porque a fuerza queremos poner una línea arterial. Entonces es muy importante verificar la vasculatura también. ¿Cuánto tiempo tiene de llenado capilar? Sumamente importante en los pacientes porque el llenado capilar es gratis y lo podemos hacer sin invadir al paciente y es un indicativo muy preciso de hipoperfusión, ¿sí? Si el paciente tiene un llenado capilar mayor a 4 segundos, hay que verificar si no está hipoperfundido. Sobre todo cuando el paciente tiene aminas, norepinefrina, vasopresina, que esto puede llegar a ocasionar también en estancia prolongada o en infusión muy alta, necrosis distal, ¿ok? El paciente puede terminar en amputación de dedos o de pies o de manos. ¿Sí? Pues aquí vemos signos de flebitis muy franco. ¿Mande? Sí, sí. A mí me ha tocado ver necrosis por uso continuo y muy alto de vasopresina o norepinefrina. Hay que retirar anillos, relojes, pulseras, todo. Porque a lo mejor sí le queda, pero 2 días en la UCI, sin movimiento, y luego todo encharcado, pues ya no se va a necrosar ese dedo.
En el abdomen, ¿qué vamos a buscar en el abdomen? ¿Está distendido? Ah, pues ahí le inicié la dieta y el paciente era intolerante a la lactosa y tiene el abdomen súper distendido. ¿Tiene peristalsis el paciente o ruidos hidroaéreos? Sí, sí tiene peristalsis o no, no tiene peristalsis. ¿Esto para qué nos sirve? Para ver si le iniciamos o no dieta o a ver si le podemos iniciar poco a poco o nos podemos ir con todo con la dieta. El paciente tiene ascitis y no tenía. Hay una herida. Muchas veces son de cirugía y no lo valoramos. Y pasa el turno y nos dimos cuenta que el paciente era posoperado del AP. Sí, tiene una herida de 30 centímetros en el abdomen. Y no nos dimos cuenta. Tiene ostomías el paciente, colostomía, algún drenaje. Palpamos alguna masa o palpamos el abdomen y si el paciente hace gestos de dolor o fascias de dolor o te refiere dolor si está consciente. Tiene cicatrices de cirugías previas. Y vamos a evaluar el abdomen. Podemos irnos por cuadrantes o por regiones. Superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Hipocondrio, tanto izquierdo como derecho. El epigastrio, esto es flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio o región umbilical. Fosa ilíaca derecha, izquierda y el hipogastrio, ¿sí? Dependiendo de cómo lo valoremos, vamos a ver qué órganos pueden estar comprometidos en estos pacientes. En la zona inguinal, ¿tiene catéter venoso central o arterial el paciente? Recuerden, no todos los catéteres centrales o líneas arteriales van a ponerse o colocarse en el tronco superior, ¿sí? También se puede utilizar las venas y arterias femorales para los accesos vasculares. ¿Tiene hematomas el paciente? Muchas veces el paciente, al valorarlo nosotros, no tenía el hematoma, pero a lo mejor estamos poniendo algún tipo de medicamento, algún fibrinolítico, y el paciente de la nada empieza a sangrar. Entonces, es muy importante ver si ese hematoma lo tenía al llegar o se le hizo en su estancia intrahospitalaria al paciente. Hay que revisar la sonda vesical. Muchas veces está muy estirada la sonda vesical y se les hace una úlcera por presión o por tracción en la región del pene o en la región de los labios en las mujeres de labios vaginales, ¿sí? ¿Por qué? Porque está muy estirada la sonda vesical. Ver si hay un tipo de secreción uretral, ver si está orinando el paciente, de qué color es la diuresis. Esto nos va a indicar ver las características también de la uresis, ver cuántos mililitros por hora está orinando este paciente. Todo eso incluye el examen de la zona inguinal. ¿Sí? Aquí tiene un catéter el paciente Umahurkar en la región inguinal. Y estos son los hematomas que les comentaba. ¿Sí? A lo mejor el paciente tiene plaquetas bajas, hicimos algún tipo de movimiento brusco y empezó a sangrar, le pusimos algún medicamento, un fibrinolítico, sobre todo cuando pasamos alteplasa o tenecteplasa, hay que verificar porque puede sangrar de todos lados, de los ojos, de los oídos, de la boca, del ano, todos los orificios le pueden sangrar cuando pasamos fibrinolítico al paciente. Ese es uno de los riesgos que hay. En las piernas, igual, son simétricas. Hay una charra en cierto hospital donde el paciente no tenía piernas y le iban a hacer un procedimiento. La compañera le iba a hacer un procedimiento. Le voy a descubrir para abrir sus piernitas. Y suelta la risa el paciente. No, mija, mira, no tengo. No, hombre, pues fue la risa. Entonces, hay que ver, hay muchas veces que no nos damos cuenta.
sobre todo en las salas de urgencias que está saturado. Y si el paciente está cubierto, ¿no? ¿Tiene vendas o medias antiembólicas o antitrombóticas? En la actualidad está comprobado que para un procedimiento quirúrgico no es necesario ni que lleve vendas, ni que lleve las vendas principalmente. Las medias sí está comprobado que funcionan para una correcta circulación en las venas del paciente. Pero las vendas esas que les ponemos en forma de espiral con tape no sirven absolutamente de nada, ¿sí? Se ponen porque si no, no te lo recibe la de quirófano, ¿no? Sencillo como eso. Pero no sirven absolutamente de nada. Lo ideal sería las medias antiembólicas de la medida del paciente. Sí, no le queramos poner unas chicas a un paciente que es talla grande, ¿no? Porque va a ser peor el remedio. Y los pacientes con estancia intrahospitalaria prolongada, es muy importante también colocarles medias antiembólicas, sobre todo si está en completa postración, para evitar que se formen coágulos en los miembros inferiores. Hay signos de trombosis venosa profunda. Hay vías en venas de pies o líneas arteriales pédicas o en los pies. Muchas veces el paciente llega y no tiene ningún acceso o no se le puede colocar ningún tipo de acceso en ningún lado, pues donde se pueda, ¿sí? Y muchas veces va canalizado en el pie o le pone línea arterial en el pie, que no es muy común. Es más común ver accesos venosos periféricos en los pies que líneas arteriales. Sí, hay que verificar si cuando el momento que te lo entregue urgencias o medicina interna a la UCI, tiene accesos en los pies. Pues hay que quitárselo, ¿no? Ya va a tener el central o va a tener un catéter PIC. Si no lo necesita, hay que quitárselo para disminuir los riesgos de infección, los riesgos de trombosis. Tiene buena perfusión periférica, igual, llenado capilar por turno de preferencia. Ahí tiene cianosis y necrosis también. Puede ser por uso prolongado de vasopresores, alguna patología que esta persona ya tenga, no lo sabemos. En la espalda, ¿qué vamos a encontrar en la espalda? ¿Tiene úlceras por presión o escaras? Recordemos que no solamente se hacen en el sacro, toda la región donde el paciente tenga una presión con la cama se puede hacer. ¿Qué grado es en caso de que tenga? ¿Se ven infectadas? Aquí están. Estadio 1. Pues tiene rojita la piel. Estadio 2. Caray. Ya se llevó la primera capa. Estadio 3. Estadio 4. Y yo le pusiera más estadios porque hay veces que se ve hasta el hueso. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay que valorar si el paciente ingresa a la UCI y ya venía con este tipo de úlceras, ¿sí? Hay pacientes postrados en casa que no los mueven los familiares y vienen con una úlcera pequeñita así. Exactamente. Es por eso que hay que evaluar al paciente. Mira, ya venía con úlcera de grado 4. Se reporta y se empieza a tratar. En las unidades de cuidados intensivos, no importa si son públicas o privadas, que este tipo de cosas pasen, a menos que el paciente definitivamente tenga contraindicado moverse, o que si tú lo mueves se desestabilice hemodinámicamente, se hipotense, se taquicardice, pues es la única que lo dejamos quieto. Pero hay que tratar de movilizarlo en la medida de lo posible, ¿sí? Colocarlo de lado, colocarlo de otro lado, liberar puntos de presión para evitar que se haga esto. Recuerden, si entró por una patología y se le hace un tipo de úlcera por presión, se va a infectar, va a agarrar un tipo de bacteria propia del hospital, se va a complicar, más días de estancia intrahospitalaria, más días de rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Más costos para el hospital. ¿Por qué? Porque hizo una úlcera por presión intrahospitalaria. Estas son todas las regiones, o la mayoría de ellas, que va a conllevar
o que puede tener el paciente úlceras por presión. Se puede hacer incluso acá arriba en la cabeza también. ¿Por qué? Porque ahí está. Los 20 días que duró la UCI, así. En los omóplatos, más si el paciente se está desnutrido, más se le pueden llegar a hacer. Y estas se hacen sumamente fáciles. En 24 horas ya tienen, ya tienen ahí ya rojo el paciente o edematizado. Sí, se puede hacer en cualquier prominencia ósea del cuerpo. Y examinar el entorno, revisar el monitor. Familiarícense con el equipo electromédico que ustedes tengan en sus unidades hospitalarias, ¿sí? De la marca que sea. El objetivo va a ser el mismo, la monitorización del paciente. Familiarícense con el tono de las alarmas, con los colores, con los botones. Muchas veces no sabemos ni a qué botón aplastarle para tomar una presión, ¿no? Entonces, jueguen con el monitor, de aquí se prende, de aquí se apaga, de aquí se toma la presión, de aquí vemos la alarma, de aquí movemos para modificar parámetros, etc. Revisen su ventilador mecánico. Si está en espera de paciente, préndanlo, corroboren que funcione, que esté calibrado, que esté limpio. ¿Perdón? Exactamente, que tengan suficientes tomas tanto de oxígeno como de aire, que siempre esté conectado a la luz. Todo el equipo electromédico tiene que estar siempre conectado a la luz, de preferencia en los enchufes rojos, que en dado caso que se vaya la luz, entra a la planta y son los únicos que van a tener electricidad por ciertas horas. Si el paciente ya está con ventilador mecánico, pues hay que revisar igual, que esté conectado todo. Si estamos familiarizados con las ondas con los trazos, hay que ver que no tenga secreciones, que no tenga la presión pico muy alta, etcétera, ¿no? Si está en ventilación mecánica el paciente, ¿en qué modalidad está? A lo mejor ayer estaba por presión y hoy lo encuentran por volumen, o el paciente ya está en destete ventilatorio y ya están en espontáneo, en CPAP, presión soporte, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros seteados del ventilador? ¿Está bien calibrado en base a su peso ideal o peso predicho? ¿Cuáles son los parámetros que hay que monitorizar en los pacientes con ventilación mecánica? Principalmente las presiones pulmonares y el volumen tidal. Muchas veces el paciente recién se intuba y le suben el FiO2 al 100%. Y el paciente no tiene nada pulmonar y se queda con el FiO2 al 100% en tu turno. Llega el turno en la tarde, FiO2 al 100%. Llega el turno en la noche, FiO2 al 100%. Y llega el turno al día siguiente y el FiO2 al 100%, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso, no? Hay que irle titulando el FiO2, hay que ir modificando parámetros en base a la mejoría del paciente. Están bien programadas las alarmas, lo que les decía ahorita. Muchas veces van a ser, pues, va a ser una alarma, ¿no? Va a ser un ruido molesto, pero las alarmas están por algo. En la mayoría de los ventiladores mecánicos, las alarmas, si tú la topas, por ejemplo, la presión pico o la P-pic, depende cómo salga en su ventilador. Ustedes la programan que si llega a 34, empieza a sonar, pues va a llegar a 34 y va a aventar una alarma, ¿sí? Y suenan fuertes, también se le puede modificar el volumen o silenciarlas por completo, ¿sí? Muchas veces si ustedes programan, por ejemplo, también el volumen tidal. Si el paciente, el volumen tidal exhalado, ustedes lo programan por ejemplo, a 400 y el paciente lanza 410, se va a activar una alarma, ¿sí? Entonces hay que modificar y ver las alarmas para que al momento de que haya algo que no esté dentro de parámetros adecuados o fisiológicos, darnos cuenta de que algo está pasando con el paciente. A lo mejor el paciente tose y se le mueve algún tipo de secreción que ocluyó el tubo orotraqueal, se va a aumentar la presión pico. Ah, caray, pero ¿qué está pasando? El paciente tosió,
lo nebulizaste y se aflojaron las secreciones, pues hay que ver la presión pico principalmente. Metas de protección pulmonar. Es ideal, por ejemplo, ahí tener la cascada prendida durante 24 horas. Sí. Mira, solamente hay patologías muy específicas que te indican que no haya humidificación en la vía aérea. Por ejemplo, los pacientes con sangrado de tubo digestivo severo, de ahí dice el médico, seco, ni filtro ni nada. Hay que conectar solamente el ventilador, inhalación, exhalación y directamente al tubo traqueal. ¿Por qué? Para no fluidificar la sangre, secreciones, etc. Pero en la mayoría de los pacientes lo ideal sería tener la cascada o unidad térmica y que se autorregule, ¿sí? Por ejemplo, las cascadas térmicas o las unidades térmicas modernas, entre comillas, porque ya tienen muchos años, se conectan mediante cables y sensores y solita, 36.8, 37, 37.5, solita se bajó. Si detecta que está muy caliente la vía aérea, baja más agua, se autorregula, ¿sí? Hay otras que tú le pones el número 6, 7, 8 y se va a quedar siempre en la misma temperatura. No son tan recomendables, pero de que no le metas humidificación y aire tibio al paciente a que le entre seco, mejor que esté siempre la cascada funcional 24 horas para un mejor manejo de secreciones. ¿Qué va a evitar la cascada o unidad térmica? Que se formen tapones de moco principalmente, que se asemeje lo más fisiológico al paciente. Recuerden, lo más fisiológico sería que entrara aire tibio y humidificado a la vía aérea, ¿sí? Eso es lo más fisiológico y es a lo que tratamos de asemejarnos con la unidad térmica o cascada. Hay que mirar las curvas. Hay asincronías, se lo ve desadaptado al paciente. Ven que el paciente está todo disociado. Ok, ¿por qué está disociado? Recuerden, una de las cosas muy comunes que pasan cuando el paciente tiene ventilación mecánica es que los circuitos se llenan de agua, ¿sí? ¿Y qué va a detectar? ¿Qué va a detectar el ventilador? Ah, caray, dice, el paciente está tratando de meter, el ventilador no sabe si está conectado a un paciente o a algo que no sea un paciente, ¿sí? Él va a detectar algo o un movimiento que va a ser el agua, sí, el agua va a estar flotando. ¿Qué va a pasar? Va a mandar un disparo, 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 y pues el paciente va a estar todo disociado. Entonces es muy importante verificar las tubuladuras, sobre todo en las que no tienen trampa, ¿sí? Porque hay muchas veces que está la tubuladura y tienen como una trampita, que ahí va a caer el agua. Vámonos, ¿sí? Entonces es muy importante verificar la tubuladura. Y si ya verificaron la tubuladura, está todo bien conectado, ¿por qué está haciendo asincronías el paciente? Una de las cosas que aumenta la mortalidad en los pacientes con ventilación mecánica son las asincronías y las presiones pulmonares elevadas, ¿sí? Es lo que más mortalidad va a aumentar si el paciente está en asincronía. Entonces ya verificar en el circuito, ya verificar en el monitor. Ah, caray, bueno, a lo mejor el paciente está en broncoespasmo, a lo mejor el paciente todavía no lo queremos despertar y no le estamos llegando con la sedación, pues hay que sedarlo más, ¿no? O hay que iniciarle bloqueador neuromuscular de estar indicado para que el paciente no tenga ningún tipo de esfuerzo respiratorio. ¿Está el paciente en condiciones de avanzar el destete o el weaning? Esto es muy importante porque lo difícil no es intubarlo ni iniciar la ventilación mecánica. Lo verdaderamente difícil y el verdadero arte de la ventilación mecánica es quitarle el ventilador y extubar al paciente. Eso es lo verdaderamente difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí, ya le intubaste, ya le iniciaste la ventilación mecánica con los parámetros adecuados. Ah, qué bonito. Y luego, ahí va a estar el paciente. Un año en ventilación mecánica. No, lo ideal sería es que lo intubé. Hay que pensar luego en quitarle el ventilador mecánico en la medida de lo posible, ¿sí? Si ya está preparado, el paciente ya está despierto,
El paciente tiene buen reflejo de oxígeno. El paciente tiene buen manejo de analgesia. Y se puede quitar la ventilación mecánica. Hay que quitársela lo más pronto que se pueda. ¿Por qué? Porque en más días de ventilación mecánica, más riesgos de que desarrolle una neumonía asociada al ventilador, más riesgos de úlceras por presión, más riesgos de neumonías, etcétera, etcétera, etcétera. Aumentan los riesgos y los costos de todo. ¿El paciente tiene bombas de infusión? Sí. ¿Qué bombas de infusiones son? No en todos los hospitales se manejan las mismas bombas de infusión. Hay marcas y modelos muy distintos de hospital en hospital. Hay unas que manejan de Pisa, hay unas que manejan de Brown, hay unas que manejan Baxter, hay unas que manejan... Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Verificar qué bombas de infusión hay en mi unidad hospitalaria. No sé usarlas, pregunten. Esta bomba yo no la había visto. Préndanla, programen algo. Antes, obviamente, de que esté con el paciente. Familiarícense con su equipo, siempre. Si acaban de llegar bombas nuevas, capacítame en cómo usar la bomba nueva. ¿Sí? La mayoría de las bombas te va a dar lo mismo, que es introducir algún tipo de medicamento de infusión controlado al paciente, ¿sí? Muchas te van a dar microgramos kilo minuto, mini equivalentes por minuto, etcétera, ¿sí? Entonces, familiarícense con las bombas de infusión para que no anden corriendo a la mera hora. Otra de las cosas, cómo están preparadas las soluciones, ¿sí? Si el médico me indicó preparar la nore en salina o en glucosa y no está preparada en glucosa o en salina, ¿por qué no está preparada en la dilución? No, pues no había o se equivocó el compañero, pues hay que cambiarla, etcétera. La preparación es la adecuada. Si están los 8 miligramos en 100 o si están los 40 unidades de vasopresina en 100 o el X medicamento, si está bien diluido, está bien preparado. ¿Por dónde pasan las soluciones? Vía central, vía periférica, por qué lumen, etcétera. ¿Son compatibles las infusiones o deben administrarse por un lumen único? Poner énfasis en la NPT, en las transfusiones sanguíneas, en el manejo de amina, norepinefrina, vasopresina, dobutamina, inotrópicos, sedación, analgesia, etc. Muchas veces tenemos infinidad de bombas, 10, 12, 15 bombas de infusión en un mismo paciente, insulina, la solución base, la NPT, hay que pasarle sangre, hay que iniciarle aminas, dobles. Ahí tengo una duda. ¿Qué vas a hacer si, por ejemplo, tiene NPT, sedación, no, y solamente tienes este lumen? No tienes tu pulpo. Lo ideal sería el pulpo. Antes me acuerdo que hacíamos un riel de puras llaves de 3 vías, que lo ideal sería el octopus con múltiples vías. Asegurar la NPT en un solo lumen, en el lumen que te indiquen. Eso depende de protocolos intrahospitalarios. Y, por ejemplo, no juntar, por ejemplo, puedes juntar norepinefrina, todos los vasopresores pueden ir juntos, ¿sí? Asegurar que la NPT esté pasando por un solo lumen, en el lumen indicado, dependiendo de los protocolos intrahospitalarios. Y sí, hay unos que son 2 lúmenes o trilúmenes. Tú tienes que asegurar sedación, analgesia y vasopresores. Por ejemplo, ¿puedo combinar los vasopresores con la base? Lo ideal sería que no. Porque en el otro voy a tener, en no tengo la NPT, pero en otro tengo vasopresores y base y en otra sedación. Sí. ¿Así sería? Sí, así sería lo ideal. Pero para eso están estos aparatos. Pero por lo regular usa la mayoría, o sea, si no hay un lumen acá, pasas medicamento por la base. Ajá, exactamente. ¿Qué haces? Estás haciendo
Ajá. Por eso muchas veces les ponen catéter periférico, porque ya no hay más vías. Donde estos son casos donde tienen 12, 15 bombas, donde Ahí se puede buscar una opción de una línea media adicional o un PIC adicional. se puede colocar una línea media, se puede, todo lo que sea benéfico al paciente y que no pases flush de vasopresores o insulinas, está bien, ¿sí? Ahí va a depender mucho del escenario y del paciente que tengas en ese momento. Y de muchas veces, sobre todo en las unidades públicas, es muy raro encontrar catéteres centrales de 3 lúmenes. Sí, pues las regulares son de 2, incluso a veces de 1. Entonces te ponen a parir chayotes, como se dice coloquialmente. Entonces asegurar vasopresores, si tiene NPT, y colocar lo demás por el otro lumen, en dado caso que haya. Y si no, pues colocar un acceso periférico, a lo mejor solamente se va a transfundir una vez, pues por ahí, ¿sí? Colocas el acceso, transfundes, se lo dejas saturado por cualquier cosa y se lo quitas al tercer día, ¿sí? Pues cada escenario y cada paciente va a ser diferente, solamente no mezclar vasopresores o inotrópicos o insulinas con la NPT o viceversa. Otra de las cosas, las indicaciones médicas. Muchas veces andan en la luna los médicos y se equivocan o hay un error de dedo. Y en vez de indicarte 8 miligramos en 100 de norepinefrina, te indican 80 miligramos en 100. Y si no tengo yo, por un error de dedo, que se durmió, falló algo, prepara los 80, entonces ahí te veo, ¿no? Entonces, por eso hay que corroborar y hay que tener también nosotros leer las indicaciones. Ah, caray, esto suena raro o se equivocaría el doctor. Ay, ¿cómo que 80? No, me equivoqué, eran 8. Ah, hay que corregir. Por eso es muy importante la comunicación entre los compañeros del equipo multidisciplinario. La farmacoterapia, esta va dirigida en los pacientes de cuidados críticos, pero también es la más asociada a eventos adversos. ¿Por qué? Porque es un paciente crítico. Vamos a manejar medicamentos que a lo mejor no vamos a manejar en medicina interna o en cirugía o en un ala común en las unidades de cuidados intensivos. Sí, por eso hay más eventos adversos y más si no corroboramos la información que nos están indicando en ese momento. Lo ideal sería utilizar una sistemática para no omitir nada, ¿sí? Uno de los acrónimos más utilizados para ello es el FAST-3-HUB o abrazo rápido por sus siglas en inglés, ¿sí? Es una mnemotecnia, ahorita la vamos a ver. Es esta. La F es alimentación. De preferencia, inicio precoz en las primeras 24 a 48 horas. ¿Sí? Hay que conocer un poquito de nutrición, sí, pero lo ideal sería que el nutriólogo sería el que calculara la dosis o las kilocalorías por día al paciente. La A, de analgesia. En los pacientes críticamente enfermos se recomienda el uso de opioides en infusión continua o dosis con horario, ya sea morfina, buprenorfina, cualquier opiáceo. La S, esta nos recordará 3 intervenciones: sedación, que es primero control del dolor y luego sedar. Y recuerden, la sedación no es buena en muchos casos, por eso hay que interrumpir o hay que sedar al paciente lo menos que se pueda para evitar delirio. Utilizar escalas para alcanzar y mantener objetivos, un RAS de -2, -3, dependiendo la patología del paciente. Piel, que es la S2, garantizar medidas pertinentes para evitar y o tratar las úlceras por presión. Y vamos a probar la prueba del tubo en T
y vamos a valorar quitarle el ventilador mecánico lo más que se pueda, lo más pronto que se pueda. La T, que es tromboprofilaxis en pacientes, todos los pacientes que estén sometidos, que estén en cama, la mayoría va a tener tromboprofilaxis, ya sea profiláctica, valga la redundancia, o que se dejen llevar también por los kilogramos que pesa el paciente. Pero la mayoría va a tener suenoxaparina o heparina sódica. Esto va a depender del peso del paciente o de la patología que tenga el paciente. La H, vamos a mantener una cabecera a de 30 a 45 grados, lo ideal. Muchas veces el paciente tiene cirugía de columna y no vamos a poder quizá mantener este tipo de grado, pero sí a lo mejor 10 grados, 15 grados, para que no esté completamente el paciente acostado. Manejar las úlceras por estrés. La mejor manera de proteger el sistema gástrico del paciente y que no se hagan úlceras por estrés es la alimentación, ¿sí? Más que el omeprazol y todo eso, ¿sí? Si no se puede dar alimentación, pues puedes proteger con omeprazol con horario. Hay que controlar la glicemia en la G, ¿sí? De preferencia 140 a 180, va a depender de la patología que tenga el paciente. La B, cuidados intestinales. ¿Cuándo fue la última vez que comió o cuándo iniciar la dieta al paciente? La I es revisar catéteres venosos centrales, periféricos, si tiene algún método invasivo como Swan-Ganz, sondas vesicales, los necesita verdaderamente. Muchas veces ya el paciente tiene, por ejemplo, un monitor avanzado como el EV1000 o el Edwards, que es una marca, y el paciente ya pasó lo crítico, pues muchas veces ya no lo necesita, pues hay que quitárselo, ¿no? La D, el manejo de antibiótico, ¿lo necesita o no lo necesita? Si los ocupa, ¿de qué espectro lo ocupa? Y esto se lo quiero que se lo lleven a casa. El paciente crítico es complejo y dinámico. Nada se hace por rutina en la UCI. Sí, porque cada paciente es diferente, cada patología se comporta diferente en cada tipo de paciente. Y cada día, hoy puede estar bien, al día siguiente se intubó. Hay que intentar evaluarlo de forma completa, pero ágil. Ustedes van a ir agarrando callo, como les digo yo. O sea, como pasen sus años de experiencia, van a valorar al paciente rapidito. La clave es adoptar una sistemática, irse paso a paso, no primero revisar una cosa y luego revisar otra, sí, de preferencia que sea sistematizado. Y hay que mirar no solo al paciente de atrás adelante, sino también el entorno, como les digo. Si tiene ventilador, si tiene las bombas de infusión, etc. Y revisar también a conciencia las indicaciones, no olvidar las interacciones farmacológicas, que es lo que comentaba el compañero, que la NORE, que con la NPT, que las insulinas, los electrolitos, etc. Hay que apoyar las herramientas como el ultrasonido, que está muy en boga ahorita, para la valoración del paciente. Y lo más importante de todo, no deshumanizar la práctica, ¿sí? Ser más humanos con los pacientes.